Viaja al pasado con nosotros 24 millones de años atrás. Descubre los orígenes del Homo sapiens en el Pleistoceno inferior. ¿Qué desafíos enfrentaron nuestros ancestros para sobrevivir? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, hace 24 millones de años. El mundo es un lugar diferente, salvaje y desconocido. La Tierra aún se recupera de las glaciaciones y la vida se abre paso entre paisajes áridos y exuberantes a la vez. Tú, como observador privilegiado, eres testigo del amanecer de la humanidad. Un amanecer lento, gradual, pero inexorable. Observa cómo las primeras formas de homínidos empiezan a caminar erguidos, marcando un punto de inflexión en la evolución. Estos primeros humanos, aunque diferentes a nosotros, ya muestran indicios de inteligencia. Sus herramientas son rudimentarias, piedras toscamente talladas, pero representan un avance crucial. Con ellas podían acceder a nuevas fuentes de alimento, defenderse de depredadores y modificar su entorno. Piensa en la magnitud de este cambio, la capacidad de transformar el mundo que les rodea. Un pequeño paso, pero gigantesco en su significado. Su cerebro, aunque más pequeño que el nuestro, ya mostraba una complejidad creciente. La capacidad de cooperación y el desarrollo de una cultura incipiente, aunque aún no se manifiesten de forma evidente, son semillas que darán sus frutos en el futuro. Observa cómo estos individuos interactúan, cómo aprenden unos de otros. Es el inicio de una larga y fascinante historia, la nuestra. Imagina tú caminando por una sabana africana. El sol te quema la piel, el aire está seco y polvoriento. A tu alrededor la hierba amarillenta se extiende hasta donde alcanza la vista, interrumpida solo por algunos árboles dispersos y robustos. El rugido lejano de un felino te recuerda que este mundo es peligroso, un lugar donde la supervivencia depende de tu astucia y fuerza. Ves a lo lejos un grupo de australopitecos buscando comida, una imagen que contrasta con la soledad de tu propio viaje. El paisaje es hostil, pero también te ofrece oportunidades. Aquí, entre las rocas y las grietas, encuentras refugio del sol abrasador. La naturaleza te provee, aunque a duras penas. Raíces, frutos silvestres, insectos, todo sirve para calmar el hambre. La noche llega pronto, trayendo consigo un frío intenso y la amenaza de los depredadores. Tienes que ser ingenioso, usar tu inteligencia para sobrevivir. Observa las huellas que dejas en la tierra seca. Son un testimonio silencioso de tu existencia, un pequeño rastro en la inmensidad del tiempo. Piensa en aquellos que te precedieron, en las generaciones que lucharon por sobrevivir en este mismo lugar. Sus herramientas de piedra, toscas pero efectivas, son un legado que aún perdura. Tú también formarás parte de esta historia, dejando tu propia marca en el mundo. Mira a tu alrededor. Esa sabana, aparentemente inhóspita, es la cuna de la humanidad. Aquí, hace 24 millones de años, tus ancestros dieron sus primeros pasos, aprendiendo a sobrevivir en un entorno hostil. Piensa en la inmensidad del paisaje, en la lucha constante por la supervivencia, en la búsqueda incesante de alimento y refugio. Todo comenzó aquí, en este continente que vio nacer a nuestra especie. África, un continente rico en recursos pero también implacable en sus desafíos. El sol abrasador, la escasez de agua, los depredadores acechando en las sombras. Tus antepasados enfrentaron todo esto, desarrollando estrategias de supervivencia que les permitieron no solo sobrevivir, sino también prosperar. Imagina la complejidad de su vida diaria, la lucha por el dominio del territorio, la colaboración entre individuos para la caza y la protección. Este continente, con sus variadas geografías, desde las sabanas hasta las zonas boscosas, ofreció a tus ancestros la oportunidad de adaptarse y evolucionar. Cada desafío, cada adaptación, fue un paso crucial en el largo viaje que culminó en ti. Observa cómo la selección natural moldeó a tus antepasados, favoreciendo a aquellos con las características más aptas para sobrevivir en este entorno. Es una historia de resiliencia, de adaptación y de un viaje épico que dura millones de años. Imagina, hace 24 millones de años. Tu ancestro, el primer Homo, no es como te lo imaginas. No es un humano moderno en miniatura. Es más pequeño, con una capacidad craneal menor, alrededor de 600 centímetros cúbicos. Su estructura ósea es robusta, adaptada a la vida en la sabana africana. Observa su mandíbula, prominente, con dientes grandes, preparados para masticar alimentos duros. Sus herramientas son toscas, pero funcionales, hechas de piedra, marcando el inicio de la tecnología. Los descubrimientos fósiles son cruciales para entender a este primer Homo. En Olduvai Gorge,
Tanzania, se encontraron algunos de los primeros restos, revelando información vital sobre su anatomía y forma de vida. Piensa en la importancia de cada hueso hallado, cada fragmento de cráneo, cada diente. Cada pieza es una pieza de un rompecabezas gigantesco que nos ayuda a reconstruir el pasado. Recuerda que estas excavaciones son un proceso lento y meticuloso, donde cada detalle cuenta. El Homo habilis, como se le conoce, se caracteriza por su bipedismo, aunque aún conservaba rasgos primitivos. Sus manos eran hábiles, lo que le permitió desarrollar herramientas de piedra más complejas que sus antecesores. Imagina la satisfacción de crear algo útil, de dominar el entorno a través de la invención. Este es un paso fundamental en la evolución humana, un salto hacia una mayor complejidad. Pero ¿sabías que el Homo habilis no solo era un poco más inteligente que sus antepasados? Era un auténtico innovador. Imagina, piedras toscamente talladas, las primeras herramientas de la historia. No eran perfectas ni mucho menos, pero representaban un salto gigantesco. Con ellas tu ancestro podía cortar carne, romper huesos, acceder a nuevas fuentes de alimento. Un cambio radical en su supervivencia. Estas herramientas no eran solo para comer. Piensa en la complejidad. Descuartizar un animal grande requería planificación, cooperación, quizá incluso una forma temprana de comunicación. Cooperación, quizá incluso una forma temprana de comunicación. Cooperación, quizá incluso una forma temprana de comunicación. Cooperación, 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 cooperación. El Homo habilis estaba aprendiendo a modificar su entorno, a aprovechar sus recursos de manera más eficiente. Se estaba abriendo camino hacia un futuro donde la inteligencia, y no solo la fuerza bruta, sería la clave para la supervivencia. El desarrollo de herramientas marcó un punto de inflexión. Fue una ventaja evolutiva crucial. No solo les permitía acceder a alimentos más nutritivos, sino que también les daba una mayor protección contra los depredadores. Imagina la seguridad que les proporcionaba poder defenderse mejor, o incluso cazar con mayor eficacia. Este fue el inicio de un largo camino hacia la sofisticación tecnológica que definiría a nuestra especie. Pero la verdadera revolución llegó con el fuego. Imagina, tú, la oscuridad de la noche, el frío penetrante, y de repente, una llama. No es solo una fuente de calor, amigo, es una protección contra las fieras, una forma de cocinar la comida, haciéndola más fácil de digerir y más nutritiva. Piensa en el impacto, noches más cálidas, alimentos más sanos, y una sensación de seguridad que nunca antes habían experimentado nuestros antepasados. El fuego les permitió extenderse a nuevos territorios, incluso aquellos con climas más fríos. Ya no estaban limitados a las zonas cálidas. Podían migrar, explorar, colonizar, y con el tiempo aprender a controlarlo, a mantenerlo vivo, a transportarlo. Un conocimiento que se transmitió de generación en generación, consolidando lazos sociales y creando una cultura compartida. El dominio del fuego fue un salto cualitativo enorme. No solo cambió su forma de vivir, sino que también influyó en su desarrollo biológico. Con la comida cocida, sus sistemas digestivos se volvieron menos exigentes, liberando energía para el desarrollo del cerebro. Un círculo virtuoso. Más energía, más cerebro, más innovación, más control sobre el entorno. Pero antes del fuego, ¿qué comía el Homo habilis? Imagina su día a día, tú. No había supermercados ni casa fácil. Su alimentación era una lucha constante por la supervivencia. La base de su dieta eran los vegetales, raíces, tubérculos, frutos. Pero no solo eso, amigo. También se alimentaba de insectos, pequeños animales y carroña. Era una dieta variada, aunque a veces seguramente escasa. Piensa en la dificultad de conseguir comida en esa época, el esfuerzo físico que requería. Tenían que ser astutos, observadores, para encontrar los mejores alimentos. Los huesos encontrados muestran que comían también la médula ósea de animales, una fuente rica en nutrientes. La carroña, aunque no suena muy apetitoso, era una fuente importante de proteínas, una oportunidad que no dejaban pasar. No era una vida fácil, ¿verdad? Pero su capacidad para adaptarse y aprovechar los recursos disponibles les permitió sobrevivir. Su dieta, una mezcla de plantas y animales,
Les proporcionaba la energía necesaria para desarrollar sus habilidades y, eventualmente, para dar el siguiente paso en la evolución humana. Esa lucha por la supervivencia, esa adaptación constante, es parte de nuestra historia, parte de ti, pero la historia no termina ahí. Piensa en el Homo habilis, con su cerebro relativamente pequeño. Ahora imagina el salto evolutivo. Millones de años después, aparece el Homo erectus, con un cerebro significativamente más grande. Ese aumento no fue casual, fue un proceso gradual, una carrera evolutiva hacia una mayor capacidad cognitiva. Fue una ventaja crucial para la supervivencia, te lo aseguro. Este crecimiento exponencial del cerebro no fue solo cuestión de tamaño, sino también de complejidad. Nuevas áreas cerebrales se desarrollaron, permitiendo un pensamiento más abstracto, una mejor planificación y la capacidad de resolver problemas más complejos. Imagina la ventaja que esto supuso para la caza, la elaboración de herramientas o incluso la interacción social. Te abría un mundo de posibilidades. El cerebro más grande requería más energía, más nutrientes. Esto implicó cambios en la dieta, en la forma de obtener alimento y en la organización social. Fue un círculo virtuoso. Un cerebro más grande permitía una mejor estrategia de caza y supervivencia, lo que a su vez alimentaba un cerebro aún más grande. Un proceso de retroalimentación positiva que impulsó la evolución humana a un ritmo sin precedentes. Recuerda ese salto evolutivo que mencionamos. De un cerebro relativamente pequeño, pasamos a algo mucho más grande y complejo. El Homo erectus, tú lo sabes, marca un antes y un después. Su cerebro significativamente más grande le permitió desarrollar habilidades que cambiaron para siempre la forma en que nuestros ancestros interactuaban con el mundo. Imagina a un Homo erectus observando su entorno con una mente más aguda, capaz de planificar y resolver problemas de una manera que el Homo habilis simplemente no podía. Una de las mayores innovaciones del Homo erectus fue el dominio del fuego. Piensa en eso, el calor, la luz, la protección contra los depredadores, una revolución total. Ya no dependían solo de la luz del sol y se protegían del frío nocturno. Podían cocinar sus alimentos, haciendo más fácil la digestión y obteniendo más nutrientes. Una ventaja enorme para la supervivencia. ¿Te imaginas la transformación que supuso esto en sus vidas? Además del fuego, el Homo erectus se destacó por su capacidad para fabricar herramientas más sofisticadas. Hablamos de hachas de mano más elaboradas, lanzas, armas para cazar animales más grandes y eficientes para la defensa. Esto les permitió acceder a una mayor cantidad de alimento y recursos. ¿Ves cómo cada avance los impulsaba a un nuevo nivel de desarrollo? Su capacidad de adaptación y de innovación era asombrosa. Pero ¿qué implicaciones tuvo ese cerebro más grande? Piensa en el bipedismo, esa forma de caminar erguido sobre dos piernas. Imagina a nuestros ancestros, hace millones de años, dejando atrás la marcha cuadrúpeda. Un cambio radical que liberó sus manos, permitiéndoles manipular objetos con una precisión antes inimaginable. Fue un paso gigantesco, un cambio que sentó las bases para todo lo que vendría después. El bipedismo no fue solo una cuestión de postura. Te permitió recorrer mayores distancias, explorar nuevos territorios y acceder a recursos que antes estaban fuera de tu alcance. Imagina la ventaja evolutiva: ver más lejos, detectar depredadores con mayor facilidad y llevar provisiones. Este cambio anatómico y conductual fue fundamental para la supervivencia y la expansión de nuestros ancestros. La liberación de las manos, consecuencia directa del bipedismo, fue un factor clave en el desarrollo de la inteligencia. Recuerda, ahora podían usar herramientas, construir refugios y colaborar en la caza y la recolección. El bipedismo no fue solo un cambio físico, fue un cambio que impulsó nuestra evolución cognitiva, un cambio que nos trajo hasta aquí a este momento. Todo comenzó con ese primer paso erguido, un paso que cambió el curso de la historia. Recuerda que el bipedismo te liberó las manos, ¿verdad? Eso fue clave. Imagina a nuestros ancestros, con sus cerebros cada vez más grandes, explorando nuevos territorios. La presión por recursos, la búsqueda de caza más abundante, el cambio climático, fueron empujones que los llevaron más allá de la cuna africana. Piensa en ellos, emprendiendo un viaje incierto, un paso gigante para la humanidad. El viaje fue largo y difícil. Debieron enfrentar depredadores, climas hostiles y la incertidumbre de lo desconocido. Pero su tenacidad, su capacidad de adaptación, les permitió superar los obstáculos. Cada paso fuera de África era una apuesta, una victoria contra la adversidad, un avance en la historia de nuestra especie.
Imagina la valentía que se necesitaba para aventurarse en lo desconocido, para dejar atrás todo lo familiar, para buscar un futuro incierto en tierras lejanas. Fueron pioneros, los primeros exploradores de nuestro linaje, que con su coraje y adaptación sentaron las bases para la expansión humana por todo el planeta. Tú eres el resultado de ese viaje épico. Piensa en eso, ¿verdad? Nuestros ancestros, con sus herramientas cada vez más sofisticadas, lograron algo increíble: controlar el fuego. Imagina la escena: una chispa, quizás por un rayo, prendiendo la hierba seca, y de repente el fuego. No solo era luz y calor en la fría noche africana, era también protección contra depredadores. Una fogata se convertía en el centro de tu comunidad, un lugar seguro donde reunirse y compartir. El fuego cambió todo. Cocinar la carne la hacía más fácil de digerir, aportando más nutrientes y reduciendo el riesgo de enfermedades. Tu cuerpo, con menos energía gastada en la digestión, podía destinar esos recursos a desarrollar un cerebro aún mayor. Piensa en las implicaciones. Más energía para pensar, para crear, para innovar. El fuego se convirtió en tu aliado, en una herramienta fundamental para tu supervivencia y evolución. Pero el fuego también trajo consecuencias. El humo podía irritar tus ojos y pulmones, y el fuego descontrolado era un peligro constante. Debías aprender a controlarlo, a mantenerlo vivo y a apagarlo cuando fuera necesario. Imagina el desafío, la responsabilidad de mantener el fuego, esa fuente de vida y de peligro, en tus manos. Fue un aprendizaje crucial, un paso más en tu viaje hacia la complejidad. Piensa en la evolución de esas herramientas tú. De piedras toscamente talladas a hachas de mano más refinadas, con filos más precisos y formas más ergonómicas. Imagina el esfuerzo, la paciencia, la comprensión del material que nuestros ancestros dedicaron a cada pieza. No eran solo herramientas, eran extensiones de su cuerpo, amplificando su capacidad para cazar, para construir, para sobrevivir. Con el tiempo, la tecnología avanzó. Las herramientas de piedra se volvieron más especializadas. Aparecieron raspadores para curtir pieles, puntas de lanza para la caza y buriles para trabajar la madera. Cada innovación les daba una ventaja crucial en su lucha por la supervivencia, permitiéndoles adaptarse a entornos cambiantes y explotar nuevos recursos. No te olvides de los materiales. No solo usaban piedra. Nuestros ancestros aprendieron a utilizar hueso y madera para crear herramientas más ligeras y versátiles. La combinación de diferentes materiales les permitió desarrollar herramientas más eficientes y adaptadas a diferentes tareas, mostrando una capacidad innovadora impresionante para la época. Pero ¿cómo se comunicaban nuestros ancestros? Piensa en ello tú. No tenían el lenguaje articulado que tenemos nosotros. Sin embargo, existen indicios fascinantes de una comunicación rudimentaria. Observa las herramientas, sus diseños, tan similares entre grupos distantes. ¿Casualidad? Quizás no. Esa similitud podría sugerir un intercambio de ideas, una transmisión de conocimientos, aunque sea de forma muy básica. Imagina también los rituales tú. Los arqueólogos han encontrado indicios de entierros rituales, con ofrendas. Esto sugiere una comprensión de la muerte, una conexión emocional con el grupo y la necesidad de transmitir creencias y valores. Aunque no fueran palabras, eran formas de comunicación, de compartir un significado profundo. Y piensa en el arte rupestre, tú. Aunque sus orígenes son posteriores a este periodo, sus precursores podrían estar aquí. Marcas en huesos, piedras talladas con patrones repetitivos, simple decoración o algo más. Quizás una forma de representar ideas, de contar historias, de transmitir información de generación en generación. Una forma de comunicación visual que nos precede. Imagina tú, la vida hace 24 millones de años. No eras un individuo solitario. La supervivencia dependía del grupo. Piensa en la protección que ofrecía la manada contra depredadores como los dientes de sable o los grandes felinos. Compartir el alimento, aunque escaso, aumentaba las posibilidades de todos. Esa cooperación básica, esa dependencia mutua, era la clave para seguir adelante. La organización social no era algo complejo como la nuestra, pero sí existía una estructura. Había jerarquías, aunque no tan marcadas como en sociedades posteriores. Los individuos más fuertes o experimentados probablemente lideraban, guiando la caza o la búsqueda de refugio. La colaboración en tareas como la recolección de frutos o la defensa del territorio era fundamental. Recuerda que la cooperación era vital. El cuidado de las crías, una tarea crucial, se compartía probablemente entre varios miembros del grupo.
Esto aumentaba las probabilidades de supervivencia de los más jóvenes, asegurando la continuidad de la especie. El aprendizaje, la transmisión de conocimientos básicos de supervivencia, ocurría de forma natural a través de la observación y la imitación dentro del grupo. Ahora imagina que viajas aún más atrás en el tiempo. Te encuentras con el Homo heidelbergensis, un antepasado común tanto para nosotros, los Homo sapiens, como para los neandertales. Piensa en su imponente figura, más robusta que la nuestra, con una capacidad craneal mayor que la de tus ancestros más lejanos. Eran cazadores hábiles, capaces de derribar presas grandes y peligrosas. Su inteligencia era notable. Eran capaces de fabricar herramientas más sofisticadas que sus predecesores, herramientas de piedra talladas con precisión que les permitían procesar la carne y otros alimentos con mayor eficiencia. Quizás incluso poseían una forma rudimentaria de lenguaje, facilitando la cooperación en la caza y la transmisión de conocimientos. El Homo heidelbergensis habitó diferentes regiones de África y Europa, adaptándose a climas variados. Encontrarás evidencias de sus asentamientos en cuevas, donde buscaban refugio del frío y la intemperie. Su capacidad de adaptación y su inteligencia les permitieron sobrevivir en entornos desafiantes, dejando un legado crucial en la evolución humana. Ahora imagina esto. Tú, hace 24 millones de años. Aún no existes como Homo sapiens, pero tus ancestros están dando sus primeros pasos en el desarrollo del lenguaje. Es una hipótesis, claro, pero piensa en la complejidad de las herramientas que ya se estaban fabricando. ¿Cómo se coordinaba la fabricación de esas herramientas sin alguna forma de comunicación más allá de gestos? ¿Cómo se transmitían las técnicas de caza de generación en generación? La necesidad de una comunicación más efectiva debió ser crucial. Quizás al principio fueron sonidos guturales, gruñidos, imitaciones de sonidos naturales. Imagina a tus antepasados comunicando una amenaza inminente con un grito específico, o usando un sonido para indicar la dirección de una manada de animales. Estas señales, inicialmente simples, fueron probablemente refinándose con el tiempo, enriqueciéndose con matices y significados más complejos. El desarrollo del lenguaje no fue algo repentino, sino un proceso gradual. Piensa en la evolución de las estructuras cerebrales, en el desarrollo de la laringe y en la complejidad creciente de las interacciones sociales. Cada pequeño cambio, cada nueva vocalización, cada gesto más preciso, contribuyó a la creación de un sistema de comunicación cada vez más sofisticado. Un sistema que, millones de años después, te permite entender estas mismas palabras. Imagina ahora la vida diaria de tus ancestros. La supervivencia dependía de su habilidad para cazar y recolectar. No tenían supermercados ni granjas, así que cada día era una lucha por encontrar alimento. Observa cómo, con herramientas rudimentarias de piedra, aprendieron a cazar animales pequeños, quizás algún roedor o pájaro. La carne era una fuente esencial de proteínas, crucial para su desarrollo físico. La recolección era igual de importante. Raíces, frutos, bayas, todos estos alimentos vegetales complementaban su dieta. Piensa en la paciencia y el conocimiento que necesitaban para identificar qué plantas eran comestibles y cuáles no. Un error podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Debían aprender a reconocer señales en la naturaleza, a entender los ciclos de las estaciones. La caza y la recolección no eran tareas individuales, sino actividades grupales. La cooperación era esencial para el éxito. Imagínate la estrategia, la planificación, la comunicación, aunque probablemente no como la conocemos hoy, necesaria para acechar a un animal más grande o para defenderse de un depredador. La supervivencia dependía de la colaboración y la solidaridad del grupo. Piensa en tus ancestros, cazadores-recolectores. Su impacto en el medio ambiente, aunque parezca mínimo comparado con el nuestro, ya era perceptible. Al encender fuego para cocinar o calentarse, modificaban la vegetación circundante, creando espacios despejados y favoreciendo ciertas plantas sobre otras. La quema controlada, una práctica temprana, alteraba la composición del suelo, enriqueciéndolo en algunos casos y empobreciéndolo en otros. Era un cambio sutil, pero significativo. La caza, por supuesto, también dejaba su huella. La eliminación selectiva de ciertas especies animales, aunque sin la escala masiva de la agricultura posterior, influía en el equilibrio de la fauna local. Recuerda que la presencia o ausencia de determinados animales impactaba en la disponibilidad de alimento y en la dispersión de semillas. Tus ancestros, aunque inconscientemente, estaban modelando su entorno. La construcción de refugios, aunque rudimentarios, implicaba la modificación directa del paisaje.
La selección de materiales, la alteración del terreno para crear una estructura básica, todo ello representaba una intervención, sin importar cuán pequeña te pueda parecer. Imagina la acumulación de restos de comida, herramientas rotas y los propios desechos, creando microecosistemas locales con sus propias dinámicas. Un impacto invisible a simple vista, pero real. Recuerda a tus ancestros, cazadores-recolectores. Ahora imagina un salto en el tiempo. Nos vamos a hace casi 1 millón de años, al Pleistoceno inferior. En Europa, algo increíble estaba sucediendo. Un nuevo descubrimiento, un nuevo rostro en la familia humana, el Homo antecesor. Sus restos encontrados en la cima de los huesos en Atapuerca, España, nos revelan una historia fascinante. Imagina a estos individuos, tú mismo en su lugar, explorando un territorio nuevo, desconocido, lleno de retos y oportunidades. El Homo antecesor presenta características únicas, una mezcla de rasgos arcaicos y modernos. Piensa en su cráneo, su dentadura, su forma de caminar. ¿Te imaginas encontrarte con ellos? Eran hábiles cazadores, capaces de obtener recursos del entorno. Su tecnología era rudimentaria, pero eficaz. Imagínate tú mismo participando en una cacería, la tensión, la emoción, la colaboración necesaria para sobrevivir en un mundo salvaje. El descubrimiento del Homo antecesor en Atapuerca revolucionó nuestra comprensión de la evolución humana en Europa. Representa un eslabón crucial, un antepasado común a otras especies. Es una ventana al pasado, una oportunidad para entender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Piensa en la cantidad de años que nos separan de ellos, la inmensidad del tiempo. Pero su legado, su historia, sigue viva, esperando ser descifrada. Imagina la escena, tú, un Homo erectus, buscando comida. El sol cae, pintando el cielo de tonos rojizos sobre la sabana. La competencia es feroz. Cada recurso, cada fruto, cada animal cazado, es una lucha constante contra otros homínidos, contra animales salvajes, contra la misma naturaleza. No hay supermercados, ni granjas, solo la dura realidad de la supervivencia del más apto. El agua, un bien escaso, se convierte en un punto de conflicto. Tú te acercas a un pequeño charco, pero otro grupo ya está allí, protegiendo su fuente de vida. La tensión es palpable. Un gruñido, un gesto amenazante. La lucha por la supervivencia no se limita a la fuerza bruta, también implica astucia y estrategia para asegurar el acceso a los recursos vitales. Piensa en la caza. No es solo cazar, sino también defender tu presa de otros depredadores, incluso de otros grupos de homínidos. Cada pieza cazada representa días de sustento, y la pérdida significa hambre, debilidad y mayor vulnerabilidad ante los peligros del entorno. La competencia por los recursos define la vida, la muerte y la propia evolución de la especie. Mira a tu alrededor, la sabana se extiende ante ti, inmensa y aparentemente inmutable. Pero no te engañes, el clima, ese gran director de orquesta de la vida, está constantemente cambiando. Hace 24 millones de años, las glaciaciones comenzaban a ser un factor importante. Imagina periodos de frío intenso, donde la escasez de agua y comida obligaba a tus antepasados a adaptarse o desaparecer. Piensa en cómo esos cambios climáticos drásticos moldearon la forma en que vivían, la manera en que cazaban, y hasta su propia anatomía. Las fluctuaciones en el clima no solo afectaban la disponibilidad de recursos, también influían directamente en la evolución de las especies. Las épocas glaciales favorecían a aquellos individuos con características que les permitieran resistir el frío, como una mayor cantidad de grasa corporal o un cuerpo más robusto. Observa cómo esas presiones ambientales fueron seleccionando a los más aptos, dejando su huella genética en las generaciones futuras. Recuerda que la supervivencia no era una cuestión de suerte, sino de adaptación. Piensa en la migración, un fenómeno clave en la dispersión de nuestros ancestros. Las variaciones climáticas obligaron a las poblaciones a desplazarse en busca de zonas más habitables. Estos movimientos, a su vez, propiciaron el encuentro con otras poblaciones, generando un intercambio genético que enriqueció la diversidad de la especie. La capacidad de adaptación al clima fue, sin duda, un factor crucial para el éxito evolutivo de Homo erectus y para su posterior diversificación. Hace 24 millones de años, el entorno te exigía adaptarte o desaparecer. Imagina la sabana africana, un lugar donde el sol te quema la piel y la escasez de agua es una amenaza constante. Tu cuerpo, el de un homínido temprano, empezó a cambiar. La exposición solar favoreció una pigmentación más oscura en tu piel, protegiéndote de las quemaduras y el cáncer.
Observas cómo tus antepasados desarrollan una mayor capacidad craneal, un cerebro más grande que les permite resolver problemas complejos y adaptarse a las nuevas circunstancias. Pero la adaptación no se limitó a lo físico. Tu forma de vida también evolucionó. La cooperación se volvió crucial para la supervivencia. La caza en grupo, una estrategia que requería coordinación y comunicación, se convirtió en una necesidad. Aprendiste a usar herramientas rudimentarias, piedras afiladas para cortar carne y defenderte de depredadores. La capacidad de transmitir conocimientos a través de generaciones, de aprender de la experiencia de los más mayores, se convirtió en una ventaja decisiva. El bipedismo, esa forma de caminar erguido, te liberó las manos para llevar objetos y construir herramientas. Tus pies, adaptados a la marcha, te permitían recorrer largas distancias en busca de alimento y agua. El desarrollo del lenguaje, aunque aún en sus inicios, permitió una comunicación más eficiente entre los miembros del grupo, mejorando la cooperación y la transmisión del conocimiento. Cada pequeño cambio, físico o conductual, contribuyó a tu supervivencia y a la de tu especie en un mundo hostil y cambiante. Tu viaje en el tiempo continúa, y ahora te encuentras frente a una nueva especie, el Homo neanderthalensis. Imagina un individuo robusto, con una complexión musculosa adaptada al frío glacial de Europa. Su cráneo es alargado, con una frente huidiza y una prominente cresta supraorbital. Observa su nariz ancha y grande, una adaptación perfecta para calentar el aire frío antes de que llegue a sus pulmones. Piensa en la vida cotidiana de estos individuos, su lucha por la supervivencia en un entorno hostil. A diferencia de lo que quizás hayas escuchado, los neandertales no eran seres brutos e incapaces de pensamiento abstracto. Tenían una cultura compleja, evidenciada por sus elaboradas herramientas de piedra, como las puntas de lanza y los raspadores, mucho más avanzadas que las de sus antepasados. Eran capaces de construir refugios para protegerse del clima severo, y lo más importante, cuidaban de sus enfermos y ancianos, mostrando una clara evidencia de comportamiento social. También hay evidencias que sugieren que los neandertales practicaban rituales funerarios, enterrando a sus muertos con ofrendas. Imagina el cuidado con el que preparaban el cuerpo de su ser querido, un acto que demuestra una comprensión del ciclo de la vida y la muerte más allá de lo puramente instintivo. Su cultura era rica y compleja, una adaptación no solo al entorno físico, sino también al entorno social. Pero ¿qué pasaba con sus herramientas? Olvídate de las herramientas toscas de tus antepasados. Los neandertales eran maestros artesanos. Imagina sus manos hábiles tallando piedras de sílex, creando puntas de lanza afiladas como navajas. No solo eso, perfeccionaron técnicas como la talla Levallois, permitiéndoles obtener lascas de piedra con formas predeterminadas, una verdadera revolución tecnológica para su época. Eran capaces de crear herramientas especializadas para diferentes tareas, desde cortar carne hasta raspar pieles. Piensa en la complejidad. No solo creaban herramientas para cazar, sino también para procesar alimentos, construir refugios y confeccionar ropa. Hablamos de una tecnología avanzada para su tiempo, que les permitía adaptarse y sobrevivir en entornos hostiles. Utilizaban huesos de animales para crear herramientas como punzones y agujas, lo que sugiere una capacidad para coser pieles y crear vestimenta más sofisticada para protegerse del frío glacial. Su ingenio era realmente admirable. Y no se limitaban a herramientas simples. Algunos indicios sugieren el uso de pegamento natural para unir puntas de lanza a mangos de madera, lo que implica un conocimiento avanzado de materiales y procesos. Imagina la planificación y la habilidad necesarias para crear una herramienta tan compleja. Esta tecnología no solo les facilitaba la caza, sino que también representaba un salto significativo en su capacidad para manipular el entorno y dominar su supervivencia en un mundo aún salvaje. Pero espera, ¿solo herramientas? Para nada. Imagina esto, tú, hace millones de años, mirando las paredes de una cueva. No ves solo roca, sino un lienzo. Empiezas a ver marcas, trazos rudimentarios, líneas rojas, ocres, pintadas con pigmentos naturales. Son los primeros indicios de arte rupestre, una expresión artística que revela mucho más que simples garabatos. Piensa en el esfuerzo, la intención detrás de cada trazo. No es casualidad. Estas marcas, aunque simples a nuestros ojos, representan un salto cualitativo. Es la evidencia de una mente capaz de abstracción, de plasmar ideas, emociones, quizás hasta narrar historias. Un lenguaje visual antes de las palabras escritas. Quizás representaban animales de caza, mapas estelares, rituales. La verdad aún es un misterio.
pero cada trazo nos acerca a la comprensión de la mente de nuestros ancestros, a su forma de percibir el mundo, de comunicarse y de dejar su huella en la historia. Es el amanecer del arte, una ventana a la complejidad de la vida hace 24 millones de años. Pero nuestra historia no empieza ni termina con nosotros. Imagina, hace 24 millones de años, tú compartes el planeta con otros homínidos. No estabas solo. El Homo habilis, con sus herramientas más toscas, quizá te cruzabas con ellos en busca de los mismos recursos. Eran más pequeños, más primitivos, pero igual de luchadores por la supervivencia. ¿Te encontraste alguna vez con uno de ellos? ¿Te miraste a los ojos? La historia no lo cuenta con precisión, pero la posibilidad es fascinante. Piensa en el Homo erectus, un pariente más cercano, más alto, con una marcha más erguida, quizá incluso con algún tipo de comunicación más compleja. Compartían el mismo territorio, los mismos peligros, los mismos recursos, colaboraban, competían, quizás ambos. Imagina la tensión, la incertidumbre, la constante lucha por sobrevivir en un mundo salvaje y hostil. ¿Cómo era su interacción? Violencia, cooperación, un misterio que la ciencia intenta desentrañar lentamente. No eran solo competidores por la comida o el refugio, también existía la amenaza constante de los depredadores, leones, hienas, incluso algunos reptiles gigantes. La supervivencia dependía de la astucia, la fuerza y quizá de la cooperación, aunque sea fugaz. Imagínate tú, formando parte de un pequeño grupo, huyendo de un enorme depredador. Te unes a otros homínidos para escapar. La necesidad de supervivencia a veces superaba las diferencias entre especies. Pero volviendo a nosotros, ¿qué pasó con los neandertales? Su desaparición, hace unos 40.000 años, sigue siendo un misterio que fascina a los científicos. Hay varias teorías, ninguna completamente concluyente. Una apunta a la competencia con el Homo sapiens por recursos, un enfrentamiento por el territorio y la supervivencia que quizás nosotros ganamos por una leve ventaja. Otra teoría habla del cambio climático. Piensa en las glaciaciones, en la inestabilidad del clima durante el Pleistoceno. Los neandertales, quizás menos adaptables a los cambios bruscos que nosotros, podrían haber sufrido más las consecuencias de estas fluctuaciones, reduciendo su población hasta su extinción. Un ambiente hostil que los superó. También se debate la posibilidad de una mezcla genética. No se descarta que algunos genes neandertales hayan pasado a nuestra especie. Un intercambio genético producto de encuentros, quizás incluso de colaboración. ¿Pero fue suficiente para garantizar su supervivencia? La evidencia aún no nos permite una conclusión definitiva. En resumen, la extinción de los neandertales es un rompecabezas con piezas dispersas. Competencia, cambio climático, mezcla genética, son hipótesis que se entrelazan. Y quizás la respuesta sea una combinación de todos estos factores. La investigación continúa, y cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a la comprensión de este capítulo crucial de nuestra historia evolutiva. Pero la historia de la evolución humana no se limita a Europa. Imagina por un momento una isla en Indonesia, Flores, hace unos 100.000 años. Allí, en un entorno exuberante pero aislado, vivía una especie que te dejará boquiabierto, el Homo floresiensis, también conocido como el Hobbit. Su nombre viene de su pequeño tamaño, apenas 1 metro de altura, un misterio que aún hoy intriga a los científicos. ¿Por qué tan pequeños? ¿Una adaptación a los recursos limitados de la isla? Sus herramientas de piedra, aunque sencillas, indican una inteligencia sorprendente. Piensa en la complejidad de fabricar herramientas, incluso las más básicas, y luego imagínate hacerlo con un cerebro del tamaño de un chimpancé. El Homo floresiensis desafió todas las expectativas, demostrando que el tamaño del cerebro no es el único factor determinante de la inteligencia. ¿Qué otras sorpresas nos depararía este pequeño habitante de Flores? Su extinción, hace unos 50.000 años, también es un enigma. ¿Fue la competencia con el Homo sapiens recién llegado a la región? ¿Quizás un cambio climático drástico que afectó los recursos de la isla? ¿O algo más que aún desconocemos? El misterio del Hobbit de Flores sigue vivo, invitándonos a seguir investigando y a maravillarnos con la increíble diversidad de nuestra historia evolutiva. Recuerda que cada pieza del rompecabezas, por pequeña que sea, nos ayuda a entender mejor nuestro pasado. Pero Flores no es la única pieza del rompecabezas. A lo largo de la historia, hemos descubierto restos de otras especies humanas que ya no existen. Piensa en el Homo erectus, con su imponente estatura y su capacidad para controlar el fuego.
¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué desaparecieron? Es un misterio que nos sigue intrigando, un enigma que nos obliga a preguntarnos sobre nuestra propia fragilidad como especie. Luego están los neandertales, nuestros parientes cercanos, con sus robustos cuerpos adaptados al frío. Compartimos un ancestro común, pero ¿por qué se extinguieron mientras nosotros prosperamos? Sus herramientas, su cultura, su capacidad de adaptación, todo apunta a una especie inteligente y resiliente. ¿Qué factores llevaron a su desaparición? La respuesta seguramente es compleja y multifacética. Y no olvidemos al Homo heidelbergensis, un ancestro común a nosotros y a los neandertales. Su presencia en diferentes partes del mundo, desde África hasta Europa, nos habla de una especie adaptable y exitosa. Sin embargo, también se extinguió. Cada especie extinta nos deja un legado de preguntas, un desafío para comprender mejor nuestro propio pasado y nuestro lugar en la historia de la vida en la Tierra. ¿Qué secretos guardan sus huesos? ¿Qué podemos aprender de sus historias? Pero imagina esto. Hace 24 millones de años, tu cerebro, aunque diferente al nuestro, ya comenzaba a dar pasos gigantescos. No solo te movías y sobrevivías, sino que empezabas a pensar de una forma nueva. El desarrollo del pensamiento abstracto, aunque en sus inicios, estaba germinando. ¿Cómo lo sabemos? A través de las herramientas que encontrabas, cada vez más elaboradas, que ya no eran solo piedras afiladas, sino que reflejaban un proceso de planificación y diseño. Piensa en la complejidad que implicaba seleccionar una piedra adecuada, imaginar su forma final, y luego, con paciencia y destreza, darle forma. Eso no es instinto puro, es planificación mental, un indicio claro de un pensamiento que va más allá de la simple reacción a estímulos. Es la semilla de la capacidad de abstracción, de crear ideas e imágenes mentales que no están presentes físicamente. Esta capacidad para manipular objetos y prever resultados, para entender relaciones causales, es fundamental. No se trata solo de supervivencia, sino de una nueva forma de interactuar con el entorno. Es el comienzo de la tecnología, de la innovación y, por supuesto, del pensamiento abstracto. Un paso crucial en el largo camino que te lleva hasta aquí, hasta nosotros, de una forma nueva. Imagina ahora, hace 24 millones de años, a tus ancestros. No eres tú, ni siquiera parecido a ti, pero ya estás ahí, en África. Ese continente vasto y salvaje es tu hogar, el hogar de tu especie, la cuna de la humanidad. Allí, entre sabanas infinitas y bosques dispersos, comenzó tu increíble viaje. África, con su rica biodiversidad y sus diversos climas, te ofreció todo lo necesario para sobrevivir. Aprendiste a usar herramientas sencillas, a cazar animales pequeños, a buscar refugio en cuevas y a cooperar con otros miembros de tu grupo. Cada día era una lucha por la supervivencia, pero también una oportunidad para aprender y evolucionar. Millones de años pasaron, generación tras generación, moldeando tu genética y tu comportamiento. De África, tu hogar original, surgieron diferentes especies homínidas, cada una adaptándose a su entorno específico, pero todas compartían algo fundamental: la chispa de la inteligencia, la capacidad de aprender y de transmitir conocimiento, el germen de lo que serías tú. Piensa en tu viaje. Tú, un Homo sapiens temprano. África es tu hogar, pero el instinto te llama a explorar. No hay mapas, solo el sol, las estrellas y el terreno que se extiende ante ti. Quizás la búsqueda de alimento te impulsa, o tal vez la necesidad de encontrar nuevos territorios para tu tribu. El camino es largo, lleno de peligros, pero la curiosidad y la necesidad son más fuertes que el miedo. Miles de años pasan, generación tras generación. Tus descendientes, con sus herramientas cada vez más sofisticadas, se expanden por el continente. La memoria de los ancestros les guía, pero cada grupo toma su propio camino. Algunos se aventuran hacia el norte, hacia zonas más frías, otros se dirigen al este, buscando nuevos horizontes en tierras desconocidas. La adaptación es crucial, cada entorno exige nuevas estrategias de supervivencia. Imagina la asombrosa odisea. El cruce de ríos caudalosos, la búsqueda de refugio en cuevas y cavernas, el enfrentamiento con animales salvajes. Cada paso es un triunfo sobre la adversidad. La expansión es lenta pero inexorable. A lo largo de miles de años, tus antepasados se extienden por todo el planeta, dejando su huella en cada continente, de África, la cuna de la humanidad, a todos los rincones del mundo. Tu viaje continúa. Imagina, el sol abrasador en tu piel, el viento soplando a través de la sabana. Eres un pionero tú, un Homo sapiens dejando atrás la seguridad del hogar ancestral.
Esa audacia, esa capacidad de adaptación, es la clave. No eres solo un superviviente, eres un conquistador, expandiendo tu especie a través de continentes. Cada paso es una victoria, cada nuevo territorio una prueba superada. Piensa en la inteligencia que te guía. La capacidad de crear herramientas, de planificar, de cooperar. Estas son las armas con las que dominas el planeta. No eres el más fuerte, ni el más veloz, pero tu ingenio te hace invencible. Mientras otros animales se limitan a reaccionar, tú anticipas, te adaptas y te expandes. Tu éxito no es casualidad, es el resultado de una evolución inteligente. Tu viaje es una epopeya. Miles de años de migraciones, de adaptaciones, de superación. Has enfrentado climas extremos, depredadores feroces y la constante lucha por la supervivencia. Pero has vencido. Tu especie se ha extendido por todo el mundo, un testimonio de tu resiliencia, tu ingenio y tu capacidad para conquistar nuevos territorios y desafiar las fronteras de lo posible. Eres el Homo sapiens, y tu historia es la historia del dominio del planeta. Tu viaje te lleva a paisajes desconocidos. Observa cómo la presencia humana, aunque aún incipiente, empieza a dejar huella. Piensa en las manadas de animales que cazas para sobrevivir. Cada animal que cae es una pieza en el complejo rompecabezas de la biodiversidad que empieza a cambiar. Tu habilidad para cazar, para adaptarte, se convierte en una fuerza transformadora, imperceptible a primera vista, pero inexorable en sus consecuencias a largo plazo. La tierra, testigo silencioso, absorbe las marcas de tu paso. El fuego, tu aliado, transforma el entorno. Las áreas quemadas, aunque devastadoras a corto plazo, abren espacio para nuevas especies, modificando la composición vegetal. Imagina el humo ascendiendo al cielo, un símbolo de tu creciente dominio, pero también de un impacto que se extiende más allá de lo que puedes ver. Tu necesidad de recursos, de alimento, obliga a la naturaleza a adaptarse, a evolucionar a tu ritmo, a veces a tu costa, otras veces a tu favor. La competencia por los recursos se intensifica. Algunas especies acostumbradas a un equilibrio precario se ven desplazadas o incluso extinguidas por tu presencia. Otras, más adaptables, encuentran nuevas formas de coexistir contigo. Es un proceso lento, gradual pero innegable. Tu influencia, aunque no lo percibas completamente, está moldeando el futuro de la vida en la Tierra. La cadena alimentaria, un delicado entramado, se ve modificada por tu creciente dominio. Pero ¿qué ocurrió hace 24 millones de años que marcó un cambio tan profundo? Imagina, tú cazando. No solo sobrevives, sino que empiezas a planificar. Ves a la manada de mamuts y en lugar de reaccionar impulsivamente, te detienes, observas, anticipas sus movimientos. Esa capacidad de pensar a largo plazo, de proyectar el futuro, es la semilla de la revolución cognitiva. Un salto inmenso en tu capacidad mental, que te diferencia de tus ancestros. Empiezas a usar herramientas más complejas, no solo para cazar, sino para crear. Observas el mundo con una nueva perspectiva, conectando ideas, estableciendo patrones. Ya no solo reaccionas a tu entorno, sino que lo moldeas a tu voluntad. Esta nueva forma de pensar te permite desarrollar estrategias de caza más efectivas, construir refugios más seguros y sobre todo sobrevivir mejor. La comunicación también da un salto cualitativo. Ya no solo emites sonidos instintivos, sino que desarrollas un lenguaje más complejo, capaz de transmitir ideas abstractas, de compartir experiencias y conocimientos. Este avance es fundamental, porque te permite colaborar, aprender de los demás y transmitir tu sabiduría a las nuevas generaciones. Piensa en el impacto de poder compartir información sobre lugares de caza, patrones climáticos o la construcción de herramientas. Piensa en eso, tú, cazando. Antes, solo gruñidos, señales con las manos. Pero ahora, algo cambia. Empiezas a articular sonidos, a formar palabras. No es un lenguaje perfecto, aún no, pero es el inicio. Un mamú para señalar al gigante peludo, un agua para indicar el río. Ideas complejas transmitidas con sonidos. Es un cambio lento, gradual, pero revolucionario. Imagina la ventaja: coordinar la caza, transmitir información sobre peligros, compartir experiencias. Esa capacidad de comunicar ideas abstractas, de planificar el futuro, de transmitir conocimientos, eso es lo que te diferencia. Ya no solo reaccionas al mundo, lo anticipas. Un simple peligro avisa a la tribu de un león cercano, permitiendo una respuesta coordinada. La cooperación se vuelve mucho más efectiva, la supervivencia más segura. El lenguaje, aunque rudimentario,
se convierte en una herramienta poderosa para la evolución. Recuerda, no se trata de un cambio repentino. Es un proceso largo que se va desarrollando a lo largo de miles de años. Cada generación perfecciona ligeramente sus habilidades comunicativas, transmitiendo sus conocimientos a las siguientes. Es una evolución gradual pero implacable que va moldeando tu cerebro, tu forma de pensar, tu forma de interactuar con el mundo. Este pequeño cambio, este lenguaje balbuciente, es el gran salto adelante. Imagina por un momento que estás ahí, hace 24 millones de años. Ves a un Australopithecus caminando erguido, sus dedos ligeramente curvados, reflejo de un pasado arborícola que aún perdura. Esa misma estructura ósea, esa misma necesidad de caminar, de explorar, es parte de tu herencia. Tú, con tu postura erguida, eres el legado directo de millones de años de evolución, un hilo invisible que te conecta con esa criatura ancestral. Observa cómo sus manos, aunque diferentes a las tuyas, realizan tareas similares: coger frutos, fabricar herramientas toscas. Esa destreza manual, esa capacidad de manipulación, es una característica que compartimos. Piensa en tu capacidad de crear, de innovar, de construir. Esa chispa, ese potencial, viene de muy lejos, de aquellos homínidos que paso a paso fueron moldeando nuestro futuro. Y no solo la física, también la genética. En tu ADN, en cada célula de tu cuerpo, residen los ecos de aquellos ancestros. Secciones de código genético, fragmentos de información ancestral, te conectan con ellos. Eres un testimonio viviente de esa larga y asombrosa cadena evolutiva, un eslabón más en la historia de la vida en la Tierra. Tu viaje empezó hace mucho tiempo, y así, tú ves a ese Australopithecus, un eslabón en una cadena inmensa. Piensa en el tiempo transcurrido, millones de años de evolución, de adaptación, de lucha por la supervivencia. Cada paso, cada cambio, cada adaptación exitosa, nos ha traído hasta aquí, a ti, viendo este video. Es una historia épica, escrita en nuestros genes, en cada célula de tu cuerpo. Ese largo viaje, lleno de desafíos y transformaciones, nos ha moldeado, desde aquellos primeros pasos inseguros hasta la complejidad de nuestra mente actual. El camino ha sido largo y sinuoso. Recuerda que cada especie que existió, incluso las que se extinguieron, jugó un papel crucial en la historia de la humanidad. Somos el resultado de millones de años de historia. Tu existencia, tu capacidad de razonar, de sentir, de crear, es el resultado de ese inmenso viaje. Somos herederos de un legado ancestral, una historia escrita en piedra, en huesos, en el propio ADN que te define. Mira a tu alrededor, todo lo que ves, todo lo que eres, es el fruto de ese largo, fascinante y a veces brutal viaje evolutivo. Espero que hayas disfrutado este viaje al pasado. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció la evolución del Homo sapiens? Déjamelo en los comentarios.